Yo tengo entendido de que algunos congresistas efectivamente han impulsado, o muchos congresistas de la bancada impulsaron la salida del ingeniero Roger Incio, y seguramente habrá habido una conversación. Yo desconozco si había una conversación directa, pero por los indicios que hemos visto en los medios de comunicación, al parecer habría sido un pedido de algunos congresistas de la bancada de Acción Popular. Y estamos en la línea, conectados telefónicamente con el presidente de Acción Popular y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Mesías, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para ti y para todo el pueblo peruano. Una primera pregunta que es inevitable, Mesías, es la salida del ministro Incio. ¿Es algo que Acción Popular ha conversado con el gobierno? Porque ha habido parte de Acción Popular que ha reclamado, incluso de una manera indignada, la presencia de alguien de Acción Popular en el gobierno sin que esto represente al partido. Bueno, mira, yo tengo entendido de que algunos congresistas efectivamente han impulsado, o muchos congresistas de la bancada impulsaron la salida del ingeniero Roger Incio, y seguramente habrá habido una conversación. Yo desconozco si había una conversación directa, pero por los indicios que hemos visto en los medios de comunicación, al parecer habría sido un pedido de algunos congresistas de la bancada de Acción Popular. Eso no lo descarto, pero tampoco lo afirmo, así que sería importante que los señores congresistas aclaren esta situación. Pero más allá de si ha sido un pedido formal o no, ¿tú no crees que es un gesto? Es decir, es un gesto del presidente decir, no me quiero pelear con Acción Popular. Si a ustedes les perturba la presencia de uno de sus militantes, lo saco del gabinete, que es algo así como extender la mano a Acción Popular, a la bancada de Acción Popular. Mira, si hacemos un análisis así detallado, un análisis de lo que ha ocurrido, efectivamente podría verse como un gesto, como una conversación que habría habido entre la bancada y el señor presidente. Definitivamente no se descarta, no lo descarto tampoco. Podría ser ese el móvil que lo ha llevado al señor presidente de la República a relevar el cargo de ministro al ingeniero Roger Incio. No lo descarto, estoy en la misma línea que tú manifiestas, Nicolás. Estamos viviendo una situación muy complicada donde los extremos terminan uniéndose, que fue lo que ocurrió de manera simbólica en el voto de investidura, en el voto de confianza al gabinete que preside Mirta Vázquez, donde votaron en contra de la confianza quienes están por la vacancia presidencial y quienes están por la realización inmediata de una asamblea constituyente, es decir, por los seguidores del señor Vladimir Cerrón, que supuestamente son las antípodas de la política peruana, pero que a la hora de la práctica votaron juntos. Ahora, ¿cuál es la posición de Acción Popular sobre este momento tan crítico y complicado que estamos viviendo, Mesías? Porque la presidenta del Congreso ha dicho no está en la agenda del Congreso la vacancia presidencial. Mira, yo estoy en la misma línea de la presidenta del Congreso, en el sentido de que no debemos estar pensando en tres escenarios, incluso, Nicolás. Yo creo que tal como está presentándose la política nacional y la coyuntura, es que se está gestando tres escenarios, por lo menos en la mente de algunos políticos y algunos congresistas. En primer lugar, para unos está lo que es la vacancia presidencial, para otros está lo que es el cierre del Congreso o la disolución del Congreso. Pero hay otros que están también pensando en nuevas elecciones. Por lo tanto, yo creo de que tenemos que tener bastante cuidado. Por otro lado, fíjate que yo lamento de que estemos viviendo en un escenario con ciertos actores que se han quedado congelados en el siglo XV, en la época feudal, porque están convirtiendo los argumentos fundamentalmente en desinformación, en los famosos fake news, en lo que es la intolerancia, el ataque, el insulto, y eso se ve en diversos actores, tanto políticos como líderes de opinión y ciudadanos en general, lo cual estamos viviendo un momento bastante violento. Pero esta situación de extrema polarización y de intolerancia, como tú describes, Mesías,
le da un papel absolutamente trascendental a lo que es el centro político en el país y que deberían ser Acción Popular y Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, ustedes tienen en este momento como colectividades políticas una enorme responsabilidad. Yo coincido plenamente contigo. Y el centro es el que debe en estos momentos constituirse, consolidarse en un centro democrático que dirija y proponga las propuestas necesarias para sacar adelante nuestro país. Hay muchas tareas, pero cada vez que uno plantea tareas, salen los intolerantes a decirte y a descalificar. Por ejemplo, hay que digitalizar el país, hay que transformar el país, hay que fomentar la ciencia y la tecnología, democratizar el crédito, mejorar el sistema de salud y educación. Algo que no debe haber ningún debate, algo que no debe haber ninguna discrepancia. Y es ahí que coincido contigo que el centro democrático es el que debería de constituirse y evitar una inestabilidad política. Ahora, más allá de las conversaciones que haya tenido el presidente con la bancada de Acción Popular en torno a la presencia del ingeniero Roger Incio, simple y llanamente tenemos que pensar que debemos de evitar lo que es la inestabilidad política que existe en nuestro país. Fíjate que ya en 100 días, en esa cartera, vamos a tener, o ya tenemos 3 ministros, 100 días. Y eso dificulta lo que es la marcha de un sector muy importante como es producción, donde incluso está pesca, está las pipes, está lo que es los CITES, y eso la verdad que es preocupante también. Ahora, esto no tiene que ver con la solicitud de facultades para legislar en materia tributaria que ha presentado el ministro de Economía, Pedro Franque. Es decir, ustedes han discutido en Acción Popular sobre esto? O sea, ¿cuál va a ser el camino? ¿Se le va a dar facultades o se va a trasladar completamente esta discusión al Congreso de la República? Bueno, mira, en primer lugar, como una reflexión, creo yo que la reforma tributaria es urgente y necesaria. Hay que evitar la ilusión y la evasión tributaria, por un lado. Y por otro lado, tenemos que ordenar. Hasta el momento tenemos 4 regímenes tributarios que se traslapan y fomentan lo que es la informalidad y también fomentan lo que es la ilusión y evasión. Por lo tanto, más allá de que se lo pida el ministro Franque, es una gran necesidad pública. Por lo tanto, ahí debemos de pensar en torno al país. Ahora, la bancada, me imagino que debe estar evaluando ya desde un punto de vista técnico, más que político, la reforma tributaria. Es algo que debemos de hacerlo. La presión tributaria debe ser más amplia, pero también de manera transparente. Me decía, sin embargo, hay un tema que justo lo acabamos de conversar con la ministra de la Mujer, que es el siguiente. Es decir, es cierto que hay que recaudar más, que estamos muy por debajo de lo que recaudan otros países, pero que esto debe ser enfocado de una manera razonable, que no sea que pase lo de siempre, que los que pagan paguen más y los que no pagan sigan sin pagar. O sea, lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria de alguna manera, ¿no es cierto? Y hacer un sistema además más justo, de que los que más tengan paguen más. Pero... Y sobre todo ordenar, porque en estos momentos, fíjate que hay 4 regímenes tributarios, los cuales se traslapan. Incluso está lo que es el general, está el RUS, y ahí muchas veces los que quieren sacarle la vuelta, las grandes empresas, se meten a la parte... las ventanas que genera esta dispersión de régimen tributario, que al final terminan pagando menos y terminan acosando a los pequeños y medianos empresarios. Hasta la bodega cierran. Precisamente es ahí que debe de ordenarse. En este momento, si tú analizas a una empresa, lo más dificultoso y el dolor de cabeza que tienen es la parte contable. Y la parte contable tiene que ver con la parte tributaria. Tiene que ver con el famoso escudo fiscal, y lo cual también es necesario que se reglamente, y por supuesto hay temas como depreciación también. Ahora, me decías, a lo que yo iba es a lo siguiente, que es cierto, hay que recaudar más, eso tiene que ser una tarea, pero hay que gastar bien, Mesías, que tal vez haya sido nuestro principal problema, porque nuestro problema en las últimas décadas no ha sido que no ha entrado dinero, ha entrado mucho dinero. El problema es que se ha gastado muy mal, y se gasta muy mal por quienes están a cargo del gas, de las decisiones sobre el gasto, y eso te lleva al personal de confianza, a la falta de calificación. Yo decía hace un rato, o sea, se ha generado una situación en que has tenido demasiados funcionarios que en el mejor de los casos
eran unos inútiles. En el peor de los casos eran unos ladrones. Exitosa. Pero eso ha sido generalizado en el aparato del Estado. En los cargos de confianza, precisamente, la gente que decide lo que hay que hacer, ¿no? Con el dinero que se tiene. Yo ahí coincido plenamente contigo y es por eso que tenemos... Mira, tú acabas de decir una gran verdad. Hay que gastar, pero con calidad y transparente. Porque hoy existen paradigmas, incluso hay universidades de mucho prestigio, que se aboca... Mira, en la gestión pública existen diversos conceptos. En primer lugar es el PIA, que es el presupuesto de distribución de apertura, luego está el PIN, que se ha modificado, luego está el devengado, el certificado y el comprometido. Ahora, ahí tenemos que centrarnos. Por ejemplo, hay muchas dificultades en torno a lo que es la transferencia de fondos. Nosotros los gobernadores, hablo por los gobernadores, estamos gestionando de manera permanente que nos transfieran los fondos, pero luego cuando los fondos nos transfieren, nos siguen transfiriendo a mediados de año. Claro. Incluso en caso de mi región me sigue llegando fondos, yo lo voy a decir que no llegue. Me baja mi nivel de ejecución, me lo baja. Pero sin embargo, ese dinero para mi región. Eso es algo que tiene que analizarse, como tú muy bien lo dices, la calidad. Ahí ese gasto tiene que ser con eficacia y con transparencia. Pero lo utilizan, o lo mal lo utilizan políticamente, porque yo entiendo que el escenario que hoy estamos viviendo es el siguiente, y discúlpame que sea un poco apocalíptico, mi querido Nicolás. En primer lugar, está en carrera o en curso, por lo dicho por algunos congresistas, que lamentablemente para ellos no cuentan los votos, pero está en curso una vacancia presidencial. Y esa vacancia presidencial están que eliminan o debilitan aquellos posibles actores que podrían defender la democracia. ¿Quiénes son? Uno de ellos son los gobernadores. Y si tú analizas, se ha emprendido una campaña contra los gobernadores bajo dos conceptos, inepto y corrupto. ¿Y para qué? Cuando si se da un proceso de vacancia, los gobernadores no podamos defender la democracia como lo hicimos en anteriores situaciones. Por lo tanto, hay todo un contexto de debilitamiento y de demolición también contra la descentralización del cuerpo y personificación de los gobernadores. Pero ahora, es innegable que ha existido ineficiencia y corrupción también, es decir, que hay, claro. Que esto tiene que ser corregido. Ahora, tengo dos preguntas bien puntuales. El tema de las obras por impuestos no es un mecanismo, es decir, si me permiten mi opinión, Mesías, yo creo que hay que producir una reforma en el aparato del Estado y hay que establecer un sistema absolutamente riguroso de meritocracia y que los puestos de confianza tienen que reducirse a lo mínimo indispensable, pero que los puestos clave en el aparato del Estado tienen que lograrse por mérito y no por tarjetazo o a dedo. Eso es una parte del problema, pero lo segundo es que está probado que un sistema eficiente de uso de los recursos son las obras por impuestos, ¿no? Porque si tú le dices a una empresa privada, hay que construir este hospital, tenemos 180 millones de soles de presupuesto y necesitamos que se haga en 2 años, te aseguro dos cosas, Mesías. La obra se va a hacer en los plazos y al costo establecido y no se va a pagar $1 de coima. Te aseguro. Yo coincido contigo, Nicolás. En primer lugar, permíteme comentarte rapidito, por favor. En primer lugar, para lo que es obra por impuestos, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una calculadora que año a año te actualiza tu techo presupuestal. Cuando yo entré de gobernador, encontré a mi región con 0 impuestos para aplicar en esta modalidad. 0 impuestos. He saneado la economía de mi región, pagando deuda social a los profesores. Le hemos pagado cerca de 160 millones de soles de su deuda social, y eso me ha permitido mejorar lo que es mi economía. Ahora tengo 89 millones aproximadamente de obras por impuestos, lo cual estamos comprometiéndolo. Incluso estamos activamente con Proinversión trabajando y con la Contraloría y con la propia OCE para ver que esos fondos se gasten de manera transparente. Ya hemos logrado, fíjate, incluso la próxima semana vamos a entregar el terreno en la provincia de San Marcos por un monto de aproximadamente 10 millones que vamos a hacer obras por impuestos. Ya hemos recibido la carta de intención de Pacasmayo para también construir el archivo regional de Cajamarca. También una obra de relleno allá en Jaén y unos puentes, tanto en San Marcos,
que estamos haciendo en obras por impuestos y también en la zona del río Chinchipe. Por lo tanto, sí, coincido plenamente contigo. Y ahora, cuando tú hablas de la meritocracia, eso se traduce, mi estimado Nicolás, en una palabra clave que tiene que ver con transformación del Estado. Y la transformación del Estado tiene que ver precisamente con la gestión estratégica del recurso humano. Ahí quien entra a servir. Y servir tiene que ser más protagonista. Servir tiene que estar fundamentalmente con el MES, y no hay muchos gerentes públicos que financien, porque eso lo tiene que pagar el Ministerio de Economía y Finanzas. En mi caso, tengo varios gerentes públicos, como la directora del Hospital Regional General de Jaén, que está dando muy buen resultado en esta gestión. Coincido contigo, mi estimado Nicolás. Sí, te agradezco mucho por esta conversación, como siempre. Un abrazo. Suerte. No, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Ahora, yo quiero agregar algo, ¿eh? O sea, ¿por qué, por ejemplo, se acaba de reportar una situación vergonzosa? Más o menos el 75-70% de la flota de patrulleros en el Perú no sirven para nada. Están en cementerios de automóviles y de camionetas. Entonces yo pregunto, ¿por qué no se puede hacer esto por obras por impuestos, o por adquisiciones por impuestos, o por contrataciones por impuestos? ¿Cuántos patrulleros necesitamos? ¿3.000, 4.000, 5.000? Ya pues que una empresa privada los aporte y se haga cargo de este tema por impuestos, a cambio de impuestos. A ver si hay $1 de coima. A ver si dentro de 3 años no van a seguir funcionando esos patrulleros y van a ver cómo cambian las cosas.